Seguimos en Hudson, tenemos un problema casi las 13 horas, casi la 1 de la tarde. Como desde ya hace varios lunes, sí, nos damos el gustazo de recibir a nuestro columnista, me animo a decirle. Es Ariel oficial, ¿no? Sánchez, Esto. sí, obvio. Ya puedo decirle a mi mamá que soy columnista. Sí, ya está. Mamá, llegué. Mamá, Ok. llegué al streaming. Ok, mamá. Llegué con Dani Flor. Miren, yo no sabía que venía el coso verde. Ahí tienen. Ay, no, pero mira, te queda lindo. Ay, me te gusta, queda me re gusta, linda me esa gusta, me camisa gusta cómo celeste estás, que te trajiste. Ariel Sánchez, director provincial de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar un poco más. Qué temazo hoy, ¿eh? Vamos a seguir Temón. hablando un poco más, sí. Temón. Sí, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando en realidad, porque venimos como trayendo diferentes problemáticas Sí. vinculadas al tema de varones, digamos, y cómo pensar ahí, cómo pensar una política de género destinada a varones, si es posible o no, que a veces es un poco lo que, como lo difícil de desarticular, ¿no? Sí. Que se entiendan que las políticas de género también están destinadas a varones y que le podemos hablar a los varones y sentirnos parte de esas políticas, también pensándolas desde perspectiva de género. Y el tema de hoy, si bien vamos a hablar de un tema puntual, pero es algo más amplio que tiene que ver con una actividad que participé el viernes pasado, pero que ya venimos participando desde años anteriores, que es las campañas de vasectomía sin bisturí, que se están Bien. haciendo y se está como de a poco ampliando en la provincia de Buenos Aires, que si bien se hacen desde el Ministerio de Salud, venimos articulando, Hay una articulación. participando desde la dirección, sobre todo porque desde la dirección venimos como trabajando este tema desde hace tiempo, o sea, de los varones sería, ¿no? Y en este Está caso de buenísimo, salud sexual, la incorporación de los varones a la salud, y la vasectomía es como es como una buena excusa, digamos, también para que pensar la relación de los varones con el sistema de salud, con la salud en general, no solo con el hospital, sino con el cuidado en términos más generales. Totalmente. Y las consecuencias que tiene eso. Así que siempre nos gusta hablar de estos temas y también convocar a muchos varones que hablen de estos temas, porque a veces yo creo que muchas veces se sienten solamente convocados o interpelados o denunciados a hablar de cuando es de género, de temáticas vinculadas a la violencia de género. Ajá. Y ahí se nos pierden un montón de otras formas de desigualdad, pero también un montón de posibilidades y abanicos, digamos, a que piensen las relaciones con su cuerpo, con las otras personas, de un lugar más cuidadoso, más ameno, más amoroso. Total. Y con más justicia también, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Respecto a vasectomía, Ujú. yo no me acuerdo con quién lo hablaba hace muy poco, que conozco muchos varones, amigos, Ujú. que han ido por la vasectomía. Sí, total. Digo, como forma de gestionar la autonomía sobre sus cuerpos, Ujú. bueno, como mínimo son 5 o 6. Ahora, muchos de ellos, no digo que la totalidad, me lo contaron de una manera como no quiero que suene mal esto que voy a decir. Decilo. Pero, claro, como una manera tipo, bueno, sí, me hice la vasectomía. Claro. Como Con algo por lo vergüenza, bajo. con No sé vergüenza. si con vergüenza. Sobre algo muy, muy por lo bajo, a lo que yo primero bien, felicitaciones, qué bueno, que todo eso. Y, ¿lo hablaste con otros amigos? Claro. Digo, esto de poder, el efecto contagio para bien. Sí, sí. El efecto de, mira, yo tomé esta decisión, porque no quiero tener más pibes, porque no quiero tener pibes, porque decido también sobre mi cuerpo y sobre mi posición en el mundo, Sí. me animo a decir, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que siento que a diferencia de nosotras, que cuando arrancás a menstruar, por ejemplo, cuando arrancás a tener relaciones sexuales consentidas y demás, es al toque que nos empezamos a vincular con otras, Sí. a contar qué te pasó en tu cuerpo, qué le pasa al mío, me duele, me está por venir, me duelen las tetas. Hay algo, o digamos, o la misma decisión de, no quiero tener hijos, qué pastilla estás tomando, voy a ir por una ligadura. Hay algo en el cuerpo de los varones Sí. que por más que sea un cuerpo social, digamos, un cuerpo socialmente con libertades, Ujú. hay algo en esa intimidad Total. que Que no se habla. no se habla. Eso que es me lo parece que es un cuerpo con
digo, es público, es un cuerpo público expuesto hacia lo público y poco vinculado a lo íntimo, que tiene que ver con el cuidado, digamos, los malestares, pero también las carencias, la falta, las debilidades, la vulnerabilidad. Históricamente el cuerpo de las mujeres ha sido cuerpo objeto de la medicina, digamos, del sistema Total. médico. Las campañas, el modo en que se ha hablado históricamente vinculado a la planificación familiar, a la salud sexual, al cuidado, ha tenido una orientación muy clara hacia las mujeres, digamos, incorporándose desde esto, digo, o desde la primera menstruación o desde el momento que empiezan a hacer controles que incluyen, digamos, digamos, una evaluación, diagnóstico, un cuidado también del cuerpo, de pensar su bienestar, porque hay análisis. Y los varones no han tenido esa relación tan íntima, tan familiar, tan cercana con el sistema de salud en general, con la salud y con el cuerpo en general. Digo, esto de pensarse, cuidarse, que tengo hablar sobre eso. Pero yo creo que, digo, esto se está transformando, si bien sigue siendo bastante baja la participación de los varones en la salud, Sí. Lo cierto es que en este proceso, digamos, de pensar este método que es vasectomía sin bisturí, es un procedimiento, yo capaz no voy a hablar de cuestiones técnicas, capaz estaría bueno en un momento invitar a las compañeras Claro de que salud sí. que lo están trabajando, digamos. Esto se está haciendo muy de a poco porque requiere determinado como instrumentos y formación. Lo que sí se empezó es todo un proceso de formación en el sistema de salud de la provincia, sobre todo en hospitales de la provincia de Buenos Aires, para que cada vez más profesionales estén entrenados y formados, digamos, en términos teóricos, pero sobre todo prácticos, en esto que es la vasectomía sin bisturí. Surge a partir sobre todo de un acuerdo, de una articulación que se hace con una organización internacional que se llama World Vasectomy Day, con la que ya venimos trabajando, tanto salud y específicamente las compañeras que forman parte de una dirección del Ministerio de Salud, que es la Dirección de Equidad de Género, en salud, que trabaja, digamos, todas estas políticas, la de corresponsabilidad, pero también las vinculadas al acceso desigual de la salud que tienen las mujeres, ¿no? Y las personas travesti, trans, gays, lesbianas, digo, se trabaja todo eso en esa dirección y empezaron a trabajar desde hace un tiempo, por eso son nuestras grandes aliadas, si se quiere, en pensar también masculinidad y salud, varones y salud, la incorporación de los varones, es decir, en clave de pensar equidad de género, también empezaron a implementar una política que no era lo común, ¿no? Pensar esto, pero un poco en sintonía con que el ministerio haya creado, digamos, una dirección destinada también a varones, el Ministerio de Mujeres. También ahí empezaron a pensar en estas líneas. Así vamos encontrando alianzas con otros organismos para que no quede, digamos, el trabajo de varones simplemente enquistado en una dirección pequeña de todo un gobierno de la provincia, sino que se vaya pensando transversalmente el modo de hablar, de interpelar y también ofrecer servicios, porque en definitiva también es esto, lo hacemos hablar, bueno, existen esos servicios, bueno, es parte de esto. Y con esta articulación es que se empezó a entrenar, digamos, a profesionales en este método específico. Es un método que dura 15 a 20 minutos. Y es ambulatorio, digamos. Es ambulatorio. Es efectivo. Es efectivo. Después, a los 40 días se tienen que hacer un espermograma, digamos, para ver, pero es un método que si lo buscan en internet lo van a ver, de vasectomía sin bisturí. Yo lo vi ahí con un simulador que se hace. Cómo se paran, digo, es muy sencillo, yo no lo puedo hacer, pero es muy sencillo porque requiere de conocimientos del cuerpo humano que quizás no tengo, pero digo, esta alianza interesante en que esta forma de entrenamiento con ese instrumental y que se vaya ampliando cada vez más, lo cierto es que cada vez que se abre por los entrenamientos, los turnos se agotan al instante, digamos. Mirá. Los turnos, o sea, que hay una demanda en algún punto. Es una demanda silenciosa, como vos decís, digo, como eso, no hay ahí va. Pero las demandas vinculadas al género, a la salud, al cuidado, suele ser silenciosa, capaz que individualizada. Los varones no tienden a organizarse en torno al género, sino tienden a organizarse en torno a otras preguntas. Yo digo, pero hay demanda, digo, y se empieza a hablar, o sea, en los grupos de amigos se empieza a hablar esto y a compartir, se lo hace uno, se lo hace el otro. Yo creo que es una conversión que hay que ir dándola y creo que ahí el Estado tiene un rol fundamental. Digo, si históricamente no se habló de estos temas, es muy difícil que se sientan interpelados por algo que no se habló históricamente. Sí, perdóname. No, me pregunto si ese no hablar, obviamente que esté relacionado con esto que están mencionando, el no tocar el cuerpo, siempre se tocó el cuerpo por lo general de la mujer, pero no está muy relacionado con la masculinidad. Total.
Entonces hay una cuestión psicológica, emocional, social y cultural que hace que, por eso me salió lo primero que dije, vergüenza, o le están sacando algo, ¿no? Esta necesidad semental de tener hijos, la posibilidad, yo, ¿sabes qué? El proveedor. Entonces, me parece que el trabajo quizá también es por ahí, Total. ¿no? Porque... De ir desarmando eso. Digo, sí, y más allá del... sí. Digo, informacionalmente se desarma porque no, digo, la vasectomía no te quita la potencia si querés. Exacto. Pero digo, más allá... No sos menos macho. Pero ¿me en entendés? algún punto también va a haber que difuminar, digamos, el mandato de la potencia. O sea, podés no ser siempre potente, digamos, en algún punto. Total. ¿Qué es eso lo que se cruza? Digo, en términos físicos no se transforma la práctica, digamos, no es que no vas a poder ahora o no va a haber erecciones, digo, no está vinculado el procedimiento que se hace, el técnico quirúrgico, con la potencia sexual, digamos, la potencia sexual activa. Pero al mismo tiempo hay que desarmar eso porque, por eso digo, es una excusa hablar de vasectomía, para hablar del cuidado, para el sistema de salud hoy, inclusive para la gente que no está ni siquiera, no sé, médicos, directoras y directores de hospitales, que están pensando más el tema, digamos, no capaz en términos de los mandatos de masculinidad, sino que es una excusa porque es una puerta es una ventana, es una puerta de entrada al sistema de salud, que los varones llegan por eso. Y generalmente se recomienda, y eso hicieron una guía el año pasado las compañeras de ahí de la Dirección de Equidad de Género en Salud, donde dan recomendaciones para el acceso de la vasectomía sin bisturí. Y es interesante, digo, más allá de recomendaciones sobre información, consentimiento informado, dar lugar, digamos, a los miedos también que puede expresar esos varones, ampliar, digamos, el lugar de la conversación previa al procedimiento, también la información sobre otros análisis, otros estudios que se pueden hacer, y quizás ahí es un ingreso y es poder sostenerlo. Los varones llegan tarde al sistema de salud. Llegan tarde porque se hacen tarde los análisis, porque llegan tarde porque es parte de esta potencia, no es solo sexual, es también una potencia física y yo puedo con todo, esto es un dolor y va a pasar, o sea, parte de no poder expresar la vulnerabilidad, claro, hace que lleguen tarde y llegan en situaciones que a veces son muy tardías, ya estallados, en términos de salud sexual, en términos de otras infecciones de transmisión sexual, también informar sobre eso. La vasectomía es anticoncepción, para pensar si quiere la planificación familiar o tener hijos o no tener hijos, pero no tiene nada que ver con otras ITS, claro. Con ITS, no con otras, sino con ITS no tiene nada que ver. Entonces, el cuidado tiene que seguir estando, por eso es usar esta excusa, que a veces esta demanda silenciosa, esta oportunidad que, a veces surge por decisión como muy autónoma y a veces surge porque, después de años de su pareja haberse sometido, a ciertas situaciones que son es de mucho esfuerzo a veces, inclusive el procedimiento. El procedimiento de ligadura de trompa es mucho más complejo que una vasectomía. Sí, entonces, pensar esto y que piensen en conjuntos como pareja esto y la posibilidad de... Muchos varones dicen, bueno, ahora es mi momento de poner el cuerpo, y transforman un poco también nuevamente en mandato de masculinidad eso, pero en definitiva está bueno, que entiendan que ese poner el cuerpo es también exponerse quizá a la posibilidad de pensar en cierta vulnerabilidad también y en la relación con el cuidado, y que quizás habilita otras preguntas. ¿Qué es eso lo que queremos decir? Porque o que más nos interesa, más allá del procedimiento puntual y de la posibilidad de no seguir recargando con los cuidados anticonceptivos a las mujeres. Pensar, en este caso, la posibilidad de comenzar una conversación y un camino saludable. Y saludable en estos términos bien amplio, de cuidado y salud, que es como de bienestar emocional, físico, sexual, que es eso en definitiva la salud, y no es tanto como la objetivación del cuerpo, sino como pensar integralmente, es una vida más feliz en definitiva, si vos llegás antes a una atención o podés hablar con alguien sobre lo que está pasando, tus miedos. Cuando vos mencionabas esto de la pérdida me acordé, nosotros estuvimos el año pasado pasando una película que es El silencio de los hombres, de Lucía Lubarsky, que es un documental, y había varios varones ahí que hablaban de sus primeras experiencias sexuales y se animaban en ese diálogo con la documentalista, en esa cosa que te da cierta intimidad y que te va llevando, aunque esté la cámara, había uno que decía,
a mí invitarme a tener sexo en la adolescencia, en la juventud, para mí era un mal plan total, digo, ¿no? Porque digo, lo hacía igual, iba igual. Es tremendo. Pero era un mal plan, decía, ¿no? Como, o sea, lleno de miedos, no tener con quién hablar. Inclusive había personas de otras generaciones de decir que sus experiencias sexuales entre los 15, 16, 17 que habían tenido su primera experiencia sexual y los 30, 30 y pico habían sido malas y no habían tenido con quién hablarlas. Digo, y esto me parece que es vasectomía, de lo que están hablando acá puntualmente, digamos, del procedimiento que estamos hablando, pero es la habilitación a hablar de qué nos pasa, digamos, con la salud sexual, con nuestro cuerpo, con nuestra vulnerabilidad, con la posibilidad de no ser siempre ese sujeto potente y la posibilidad también de llegar antes y tener una vida más larga, más feliz, que no es lo que está sucediendo con los varones, digamos. Ya lo veníamos hablando Sí, la vez claro. pasada, de ¿no? Cómo se mueren antes, digo, ¿y por qué se mueren antes? Que hay de los mandatos eso de masculinidad que hace que lleguen muchas veces tarde, ¿no? Estos turnos que se van rapidísimo, ¿no? ¿Están estudiados? ¿Se sabe si hay la franja etaria o la clase media? No, hay de diferentes clases sociales, digo, eso también depende del hospital. La clase social, que se dice. Y depende del hospital, digamos, pero de hecho hay un estudio que se llama de recomendaciones para vasectomías, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero si ponen recomendaciones vasectomía, va a salir que está en el Ministerio de Salud, que lo hicieron las compañeras a partir no solo de los estudios, digamos, más históricos vinculados a la planificación familiar, sino a partir de una serie de entrevistas que fueron haciendo con los varones que estuvieron en esas primeras vasectomías, digo, charlando con ellos, siguen charlando con ellos, el espacio de la conversación sigue siendo muy importante. Esto para pensar sobre todo esas políticas, así como más de estas políticas hay que pensar en esos términos más cercanos, digo, sin perder la masividad, como tener cercanía, conversación, ver qué está pasando ahí, qué está pasando con los miedos, no juzgar de antemano. Hay muchos mitos en torno a la salud sexual, que a veces los varones usan esos mitos. Ay, sí. Los usan, ¿no? Con el uso del preservativo. Pero atrás de todo eso también hay miedos en muchos casos. Hay ciertos temores, hay cosas que le están pasando físicamente, hay no acostumbramiento al cuidado, no naturalización del cuidado, saber que otro lo va a hacer por ellos, otra sobre todo lo va a hacer por ellos. Entonces me parece que es habilitar esa conversación, también es desarmar esos mitos. Y no solo atacar esos mitos como, bueno, está diciendo cualquier cosa, porque ahí no habilitamos la conversación. Yo creo que en definitiva la posibilidad de pensar estas políticas de equidad, estas políticas de igualdad, es dando lugar también a que esos mitos sean hablados, digamos, así como más abiertamente. Desarmados, digamos, ¿no? Y para ser desarmados, y no decirle como simplemente, no, está diciendo cualquiera. ¿Qué te haces? El que no sé qué. Porque capaz que inclusive lo está sintiendo que le aprieta, no sé, digo, ¿entendés? Como algo de eso le está pasando, pero es que hay atrás de todo eso también. Pensar esa relación con el cuidado, que es bien física también la relación con el cuidado, y exponerse en ese lugar que es el ejercicio de la sexualidad, que es donde debería estar súper activo, debería ser todo, ¿no? Che, ¿de qué manera, o sea, hay próximamente, digamos, turnos para habilitar, algo de eso? No sé exactamente ahora cuándo viene el próximo. De este año se van a hacer diferentes entrenamientos en diferentes hospitales de la provincia. El viernes pasado fue en La Matanza, el año pasado hicimos en el San Martín. Se vuelve a hacer en el San Martín ahora en mayo. Bien. Y en algunos hospitales más provinciales. En noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía. Venimos participando todos los años, y este año Argentina y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, sobre todo por las políticas que venimos teniendo tanto el Ministerio de Salud, pero también de organizaciones y desde la dirección, digo, del Ministerio de Mujeres vinculado a varones, se decidió que fuese sede mundial del Día Mundial de la Vasectomía. Así que vamos a hacer sede este año y se van a hacer actividades todo el año, y en noviembre toda una semana de trabajo vinculado a eso y vinculado a promover la conversación, que es eso en definitiva lo que estamos haciendo acá y lo que estamos haciendo en la dirección y los diferentes espacios donde nos vamos moviendo, que es promover esa conversación y convocar, digamos, a los varones a que estas cuestiones las puedan pensar para tener una vida mejor, en definitiva.
Sí, a mí me parece como fundamental. Primero invitar como al diálogo y a repensar. Creo que había como mucho tabú. Digo, no digo que lo hayamos derribado, pero me parece que había como mucho tabú respecto de la vasectomía. Y que fue un hilito de luz en donde entró esa posibilidad. Uh-huh. A mí me parece como que hay algo también de esto, de la planificación, de la autonomía de tu cuerpo, digamos, ¿no? A sabiendas de que las relaciones, los vínculos hoy los construimos, digamos, desde, no digo que rompimos mandatos, sino que construimos otro tipo de mandatos, de no el amor para toda la vida y demás. Y si bien nosotras, digamos, creo que tuvimos más posibilidad de pensar, yo quiero ser mamá, o no quiero ser mamá, me parece que en los tipos es una pregunta que no aparece. No aparece. No fue parte de los mandatos pensar en eso, digamos. No aparece. Como, no aparece. ¿Pero en qué sentido no aparece? A ver. Como en la conversación Como en la cotidiana. conversación. No conozco muchas familias que le pregunten al varón que todavía no armó pareja ni nada, che, vos, ¿no vas a ser padre? No, siempre, sí, claro, la presión siempre Digo, fue más con la a ese mujer. nivel es más común en una conversación que le pregunten a alguien, che, Sí. vos, ¿querés ser mamá? Pero a un Es que tipo me no se parece le preguntan, ¿querés ser papá? Lo que ha pasado, para mí es la complejidad de eso, la contradicción de eso. Al mismo tiempo que fuiste objeto de esa presión, la maternidad, digo, un mandato, básicamente, también dio la posibilidad que en las conversaciones que abrieron los feminismos se dé la posibilidad de discutir ese mandato. No se alojó del mismo modo o no tuvimos la misma oportunidad de generar esa conversión entre varones para definirlo por sí o por no, pero como algo reflexionado, ¿no? Exactamente, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Exacto. Porque como no era mandato tampoco, el mandato es el de la potencia y si tengo un ratito más, me acuerdo de una entrevista que hace unos años, bastante ya, hacían entrevistas a varones que acompañaban el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Wow. En momentos donde no existía la ley, ¿no? Y varios varones, sobre todo jóvenes, que habían acompañado y bien acompañado a sus parejas o a sus parejas sexuales del momento que habían definido interrumpir el embarazo, mencionaban que había algo de saber que habían podido, que tenían como cierta potencia, digamos, fecundatoria, en definitiva, que algo de eso los había alegrado. Sí, y sí. que estaba de fondo La eso como... virilidad. había algo de eso que... Uno piensa que ese mandato se terminó y que quedaba nada más como en la... Pero había algo como mágico de pude y esa... puede mi cuerpo, ¿no? Como, Wow, sí, sí. Y quizá ni siquiera quieren ser padres. y quizá ni siquiera quieren cual, ser padres. tal cual, es cual, que no tal querían cual. ser padres. En ese momento En ese seguro momento, que no. claro. Pero había algo de tranquilizador en saber que habían podido, digamos. Que su cuerpo tenía esa potencia mágica, porque lo narraban Tremendo. medio así. Pude. Qué interesante pensar qué es ese mandato, cómo se juega esa presión y qué espacio de conversión podemos abrir para que esa presión no se lleve sus vidas a veces y no se esté cargando la vida de otras personas como se la está cargando. No, te estoy escuchando. Estamos atrapadísimas. Porque también es lo loco que le pasa, sacando diferentes tipos de presiones, le pasa a la mujer. Porque es cierto que vos, como mujer, hasta que no te pones a decir, quiero ser mamá o quiero, a no ser que sea accidental, que decís, che, mira, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿A o B? ¿No? No sabés si vos sos fértil, ¿no? Porque claro, es así, podés tener una genética, tu vieja, viste que eso es muy importante, pero hasta que no lo buscás al pibe o a la piba, vos no sabés si tu cuerpo responde, hablando de cada uno, ¿no? Sí. Y ahí te encontrás con un montón de caminos cuando no podés, Claro. también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando vos podés y el otro no puede? Ujú. Está la ovodonación. ¿Cómo se conversa eso está también, la no? espermodonación. ¿Cómo se llega, digamos, inclusive a pensar la fertilidad o no fertilidad del cuerpo de un varón? Antes de todo eso pasan un montón de procedimientos y conversaciones e información, como ir tirando abajo un montón hasta llegar, vamos a llegar y vamos a mirar si es este el problema. Que es interesante, ¿no? Inclusive como abrir la conversión a otras cosas. Y es eso lo que termina definiendo todo, ¿no? No sé. Es un tema. Es un recontra tema.
Sabemos que te tenés que ir. No estoy bien. ¿Estás igual, bien? pero- Sí, Sí, estoy bien. podemos seguir. Podemos seguir con siempre. este tema. Me gusta. Sí, ¿No? y a todo esto, la noticia de hace unos días es que históricamente es el índice más bajo de natalidad de Bueno. la Argentina, bajó un 40%. Bueno, es interesante y porque está preocupando. está preocupando y están usando los influencers de derecha y antiderechos y antifeministas como culpando a las feministas. A las feministas. Que Todo rompen. como que son las que... Son terribles. Pero para mí es interesante empezar a hablar no solo de la baja de la natalidad, sino qué está pasando también con los vínculos sexuales, heterosexuales, en este encuentro como complejo que se está dando, digamos, contradictorio, en diferentes conversaciones parecen estar en diferentes mundos, atravesados por diferentes narrativas, que hace cada vez más difícil ese encuentro. Y para mí tiene plena relación, no es simplemente baja natalidad o decisión de... También hay algo de no encuentro. Que no encuentro, ¿no? Que está sucediendo, me parece a mí que es interesante. Ahí me puedo comprometer a Por traer favor. trabajo de campo. Por Ay, favor, voy a por favor, preguntarle me a encanta, gente. me encanta. Me encanta, Pero me encanta. ahí es interesante el tema para hablar, porque vienen con dos conversiones distintas. El mundo les habló de diferentes modos en los últimos 20 años. Les dio diferentes herramientas, si se quiere, transformaciones. Hubo cambios, discusiones con el pacto sexual que veníamos teniendo desde hacía muchos años, y las consecuencias, los efectos de eso, los modos de tramitar eso fue distinto, y creo que eso se ve en la vida cotidiana. Sí, tal cual. No hace falta ser de militancia feminista o no feminista para que se te juegue eso. Hay otros modelos para ser mujer, para ocupar ese lugar, otros recorridos, otras trayectorias, otros deseos, otras preocupaciones que se encuentran con esa contradicción que encuentran muchas veces los varones de 30, 40 años, 50 años, que hay un choque con lo que le dijeron, las presiones que tuvieron Se te rompe y con el coco. y con el mundo que encontraron ahora, ¿no? Y que digo, hay lugar para hablar de eso, no hay lugar. Me parece que eso va a ser lo que resuelva en definitiva cómo se dan. Pero es un tema para hablar interesante, ¿no? Bueno, Los vínculos heterosexuales. te comprometiste al aire vos. Dale. Quedó grabado. Ari, muchas gracias, No, gracias, por me venir encanta. siempre y por esto. Tengo la La cabeza llena de próxima preguntas. no traigo verde. La próxima vez. Esa camisa celeste camisa te sienta celeste. muy bien. Ariel Sánchez, director de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuántas preguntas para hacernos, chiquis? Musiquita, dale.